Hay leucopenia, sin embargo, desviación izquierda. Vamos a hablar de cifras. Puede haber, por ejemplo, 3.400 leucocitos. Y sin embargo, digamos, 11% de abastonados. A eso se refiere, ¿ya? O sea, a pesar de que hay leucopenia, hay desviación izquierda. Ya hay trombopenia, o sea, las plaquetas disminuyen. ¿Ya? Hay que tenerlo presente. Son cosas que hay que observar. Entonces, miren, me voy a ir por lo contrario. Si ustedes encuentran una persona con una fiebre, solo que les dice y que aparentemente no parece, o sea, no han evidenciado fiebre. Encuentran una persona que tiene diarrea abundante. Encuentran una persona que tiene taquicardia. Encuentran en esa misma persona que tiene leucocitosis más bien con desviación izquierda. ¿Por qué sospechan de fiebre tifoidea? No se parece. Entonces tienen que reunir las características clínicas para que nosotros digamos esto puede ser una fiebre tifoidea y obviamente le demos el diagnóstico, ¿ya? Yo les aseguro, en algunos centros de salud, puestos de salud y más aún todavía donde no hay personal médico, hacen un sobrediagnóstico de esta enfermedad, ¿ya? En las boticas. Lo que tienes es fiebre tifoidea. Y la persona se queda con esa idea y cuando tú en algún momento le haces una historia por otro motivo en un internamiento, he tenido fiebre tifoidea, te dicen. Entonces dense la molestia de preguntar dónde se diagnosticó, qué fue. No, en la botica. Me dolía mi cabeza, me dijeron que era fiebre, entonces no era pues fiebre tifoidea. Sería otra cosa, ¿ya? Fiebre tifoidea es una cosa aparatosa. Generalmente es sinónimo de internamiento, ¿ya? Generalmente. Acá lo que les decía, miren, hemocultivos, sobre todo, acá dice primera y segunda, pero básicamente es primera semana, porque ahí vamos a garantizar que hay bacteriemia, ¿ya? Primera semana. Hay que pedir hemocultivo. Coprocultivo ya a partir de la tercera, como les decía, antes no se les ocurre en la primera y en la segunda, ¿ya? Esto de urocultivo es relativo, ¿ya? Por eso su sensibilidad es baja, 30% nada más de los verdaderos casos va a aparecer, ¿no? Y hay que esperar la tercera semana, preferible en todo caso en la tercera semana usen coprocultivo. Y el mielocultivo o cultivo de médula ósea puede rendir en cualquiera de las fases, ¿ya? La serología, o sea, la reacción de Vidal, no es muy específica. Lo que les comentaba, hay reacción cruzada con todos los gram negativos, ¿ya? O sea, una ITU fácilmente puede salir con aglutinaciones positivas. Se considera positiva cuando no es un punto de corte, les decía, es un diagnóstico longitudinal de seguimiento, cuando ha cuadruplicado sus valores iniciales en diferencia de tiempo una semana. Entonces, si yo le tomo a una persona y me sale 1/160, digamos, no es para decirles positivo o es negativo, es la primera muestra. Si sospecho que realmente es eso, obviamente le pediré más exámenes y le inicio tratamiento. Le tengo que repetir a la semana. Y si cuadruplicó los valores, le digo positivo. Recién ahí. Aún así, no es muy específico. Aún así, ¿ya? Pero ¿qué es lo que habitualmente se ve? Y eso no me lo van a dejar mentir. Un solo examen, 1/20, y le dicen, está empezando la fiebre tifoidea. Eso es una aberración, ¿ya? O peor aún, he visto muchas veces de que viene el paciente y le dice, vengo porque he tenido fiebre tifoidea. Aquí está mi examen, 1/160. Me ha dado tratamiento y me ha dicho que me haga el examen de control, ya lo estoy trayendo, 1/80. ¿Y cómo se siente? Bien. Me duele un poquito la cabeza, claro. Ya mira, 1/80. No ha sanado del todo bien. Hay que volver a dar el tratamiento. Eso indica dos cosas. Desconocimiento y estamos malinformando al paciente. 1/80 puede salir en cualquier circunstancia, hasta en personas sanas. No tiene validez como diagnóstico, así puntual, ¿ya? Les puede servir en el seguimiento si cuadruplica los valores. Entonces, ¿qué cosa es lo que deberíamos de pedir? Hemocultivo, ¿ya? Hemocultivo deberíamos pedir, ¿ya? No se olviden, Ahora, no es el hemocultivo de la fiebre de origen desconocido, ¿no es cierto? Donde se necesitaba 3 hemocultivos necesariamente y todo lo demás. Un solo hemocultivo bien tomado, más toda la clínica, más la serología de las aglutinaciones y todo lo demás, puede servir. Llega la tercera semana, pídanle el coprocultivo también, o sea, asegúrense por todo lado. Hay que evidenciar de que sea o no fiebre tifoidea. Hoy en día el tratamiento, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Mucho se usaba el cloranfenicol hasta hace algunos años. El cloranfenicol, por una situación casi de imitar a los colegas de otras zonas del planeta, lo hemos retirado, pero en realidad el cloranfenicol es un buen antibiótico, ¿ya? Pero hoy en día, ¿qué se usa? Quinolonas, ¿no? Quinolonas se usa. ¿Cuánto tiempo de tratamiento? 10 días, ¿no? Con ciprofloxacino.
No es 500 cada 12, es 750 cada 12. ¿Ya? 750 cada 12. Acuérdense que es un antibiótico de qué tipo, las quinolonas. Por eso que es importante recordar todo. ¿Tiempo dependiente o concentración dependiente? Concentración dependiente. Mejora su rendimiento cuando incremento, ¿qué cosa? La dosis. Concentración dependiente. ¿Ya? 750 cada 12 es mejor que 500 cada 12. Si fuera tiempo dependiente, ¿qué debería hacer? Disminuir el espacio entre dosis y dosis. ¿Ya? De repente hay darle 500 cada 8. Pero no es pues tiempo dependiente, es concentración dependiente, depende de la concentración. ¿Ya? Muy bien. ¿Arimeirá y levofloxacino se puede usar? La respuesta es sí se puede usar. ¿Ya? Pero no es mejor que el ciprofloxacino para la fiebre tifoidea. ¿Por qué? Porque el levofloxacino está diseñado básicamente ¿para qué? Para gram positivos. ¿Ya? Para gram positivos. En cambio, el ciprofloxacino sí cubre muy bien los gram negativos. Ya, a tenerlo presente. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué otras alternativas van a tener? Porque esto se puede presentar cualquier rato. ¿Qué otras alternativas? ¿Servirá la amoxicilina o no? La respuesta es sí, claro que sí. Es uno de los antibióticos que erradica al portador crónico. Erradica al portador crónico. ¿Cuánto es la dosis? El problema es esa, la dosis. 100 miligramos por kilo. A ver, saquen la cuenta para una persona de 50, de 60 kilogramos nomás. ¿Cuánto sale? ¿6 gramos? 6 gramos es 12 tabletas de amoxi de 500. Y eso tiene que tomar diario, ¿no? Hasta que se da la fiebre y luego se baja a la mitad de dosis para completar 10 días. Pero ahora hay amoxicilinas de 1 gramo. Entonces puede tomar 2, 2, 2, ¿no es cierto? Todo es cuestión de acomodarse. ¿Ya? Entonces hay que tenerlo presente, ¿ya? Otra alternativa, cotrimoxazol. Muy buena alternativa. Dosis doble, pero o sea, la dosis de adulto, 2 en la mañana y 2 en la noche. Otra, cuando el paciente está internado, cefalosporinas de tercera generación. O sea, ceftriaxona se puede usar con mucho éxito. ¿Ya? ¿Y cuál es la depuración de la ceftriaxona? ¿Por dónde se depura? ¿Es por orina? Por eso es que en la insuficiencia renal no se corrige. Es por vía digestiva, por vía biliar. Por lo tanto, en portadores crónicos también sirve bien. ¿Por qué? Porque justamente ahí está la salmonela. Por eso pueden usar. ¿Ya? Por eso es que se puede usar. Pero para situaciones del examen, seguro que les preguntan ciprofloxacino. ¿Ya? Sin embargo, ven ustedes que hay otras alternativas también. Es ciprofloxacino o ceftriaxona. Fluorquinolonas y ceftriaxona, entonces, las dos cosas que hay que acordarse. Acuérdense, sin embargo, de que hay otras alternativas también, incluido el cloranfenicol, podría ser, ¿ya? Incluido el cloranfenicol. Aquí está más o menos resumido lo que hemos comentado. Una intoxicación anoboca, o perdón, un contagio, una forma de contagio anoboca, ¿no? Alimentos contaminados con materias fecales de portadores crónicos. Se presenta el dolor abdominal, la roceola, que habíamos dicho, ¿no? Fiebre, cefalea. Siempre hay que pensar que a nivel de vesícula biliar, y más aún si es que hay litiasis, es el sitio donde se va a almacenar con más frecuencia. Miren, por la bacteriemia, todo lo que sea bacteriemia significa que al estar en sangre puede irse a cualquier lado la fiebre tifoidea, o cualquier bacteria que haga bacteriemia, ¿no? Si está nadando en sangre, irá pues a todos los lugares donde la sangre llegue, ¿ya? O sea, fíjense, por aquí puede llegar a miocardio, puede llegar a hueso, puede haber incluso osteomelitis por Salmonella tifi, ¿no? ¿Ya? Invade la mucosa. Hay que tener en cuenta todo esto de acá, ¿ya? Todo lo que hemos comentado. A ver, sin embargo, ahí todavía están las preguntas. La prueba de Vidal no dice que es efectivo, ni dice que es de elección, ni tampoco dice que es de alto rendimiento, ni que es 100% específico. Solamente les dice, la prueba de Vidal se usa para el diagnóstico de infecciones por. Se usa. ¿Para qué lo usan? Cuando les pongan ese tipo de preguntas, respondan lo que ustedes hacen, porque dice se usa para. ¿Para qué usan? Para diagnósticos de salmonela, ¿o no? ¿Sí? Porque en la reacción de Vidal, si ustedes se acuerdan, hay el tífico H, el tífico O, y luego vienen las paratífico A y B.
O sea, Salmonella paratifi también supuestamente diagnostican. ¿Ya? Para eso se usa. ¿Es rendidor o no? No es de fiar porque se tiene que aparear. Se tiene que tomar en el lapso de una semana 2 exámenes y hay que ver la cuantificación. ¿Ya? Muy bien. En la fiebre tifoidea, ¿cuál de las siguientes pruebas de laboratorio da un mayor porcentaje de positividad? Tenemos hemocultivo, mielocultivo, coprocultivo, urocultivo y aglutinaciones. Mayor porcentaje de positividad. Pero dice en la fiebre tifoidea. O sea, en casos de fiebre tifoidea. Hay que interpretar bien la pregunta. ¿Ya? Aglutinaciones te da un montón de positivos, pero no solo en fiebre tifoidea. O sea, se puede ir. Entonces yo no consideraría aglutinaciones. Acá sí, los cultivos. ¿Cuál creen? Yo sé que el hemocultivo era una muy buena opción en la primera semana. ¿No? El mielocultivo durante toda la enfermedad. El coprocultivo, tercera y cuarta semana recién. Lo mismo el urocultivo que recién en la tercera semana se puede usar. ¿Ya? Si me dice, da un mayor porcentaje de positividad, ¿qué cosa voy a elegir? ¿Por qué? Está bien. Lógico, porque no interesa la fase de la enfermedad. Igual, si es fiebre tifoidea, probablemente me va a salir positivo. Hay más porcentajes de positividad. El problema es que el mielocultivo pues no es un examen de rutina, ¿no? No es un examen de rutina. Finalmente a nadie le gusta que le estén pinchando el hueso, ¿no? Pero hemocultivos sí pueden pedir. Hemocultivos sí pueden pedir. A ver, ¿qué prueba tiene más rentabilidad diagnóstica en un paciente adulto cuando sospechamos de fiebre tifoidea? Acá habla de rentabilidad. ¿Qué significa rentabilidad? Que yo lo uso y voy a tener éxito. ¿Coprocultivo en la primera semana servirá? No. Aglutinaciones en la primera semana. Quizá va a salir positivo. Quizá. ¿Ya? ¿Pero será rentable? ¿Me da un diagnóstico definitivo? Estudio hematológico elemental precoz, dice. ¿Qué cosa es un estudio hematológico elemental? Que yo le pida su hemograma, glucosa, urea, creatinina, transaminasas, qué sé yo. ¿Me va a dar un diagnóstico? No, es algo general. Me hará ver el estado del paciente, pero no me va a dar un diagnóstico etiológico. ¿Hemocultivos en la primera semana? Sí. ¿Coprocultivos en la tercera? También. Acá hay 2 posibilidades. Entonces, esto es real y esto también. Nadie lo va a negar. Sin embargo, vean lo que les pregunta. Tiene más rentabilidad. Lo voy a decir de otra manera. Si ustedes diagnostican o tienen la posibilidad de diagnosticar con hemocultivos en la primera semana, ¿sería dable que esperen la tercera semana para hacer coprocultivos? ¿O cuál de los dos para ustedes les parece más rendidor? Más rentable. Les voy a poner más claro. Tienen un familiar donde sospechan fiebre tifoidea. ¿Qué es más rentable? Al decirle rentable significa, así cuando rentan una casa, igualito piensen así. Más rentable es que ustedes le van a sacar el mayor beneficio a ese examen. ¿Ya? Si yo diagnostico en la primera semana, no se va a complicar, lo voy a tratar a tiempo, ¿no? Probablemente lo voy a recuperar más prontamente a la persona. Si espero la tercera semana, es posible que se complique, es posible que haga su perforación a nivel de ilion, etcétera. Claro, lo voy a diagnosticar, pero ya no será tan rentable ese diagnóstico. ¿Se entiende? Entonces, si dice más rentabilidad, ¿qué prefieren? ¿Hacer un hemocultivo en la primera semana o esperar la tercera semana para hacer un copro? Yo preferiría hacer un hemocultivo la primera semana. Entonces, a veces hay que observar eso. Habla de rentabilidad, ¿ya? O sea, no está hablando si es cierto o falso nada más. Si fuese cierto o falso, acá habría 2 respuestas. Pero más rentable, ambos no pueden ser rentables en la misma magnitud, ¿ya? Y si aquí hubiese, digamos, hemo y habría mielo, ¿cuál sería el más rentable? Mielocultivo. Porque ya no me importa estar en qué fase yo le pido el mielocultivo y si es fiebre tifoidea va a salir positivo. ¿Qué alternativa es aquí? Muy bien. ¿Se va entendiendo? Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a la fiebre tifoidea no es correcta? No es correcta, dice. La enfermedad se suele contraer por la ingesta de alimentos, agua o leche contaminados. ¿Qué opinan? Sí, ¿no es cierto? Ya, alimentos contaminados, independientemente de su naturaleza, nos puede conllevar a que nos suframos algún tipo de contagio. La leucopenia es más frecuente que la leucocitosis. ¿Qué dicen? Sí. ¿Ya? Debería haber leucopenia, no leucocitosis.
¿ya? En las personas con enfermedad aguda. Enfermedad aguda es pues cuando esté empezando, ¿no es cierto? Ya. La roceola se puede presentar en el momento en que comienza la fiebre. ¿En qué momento empieza la fiebre? Apenas pasó el prodromos, en la primera semana. ¿En qué semana estaba la roceola? Así es, cuando ya el cuadro está establecido, ¿no es cierto? Entonces esto no es real, ¿o sí es? No, es falso. ¿Por qué? Dice, la roceola puede presentarse en el momento que comienza la fiebre. No, se presenta una semana después que ha iniciado la fiebre. Entonces esto ya no es real, y si no es real, esa es la alternativa. Sin embargo, vamos a ver lo demás. Dice, el cloranfenicol no es eficaz para prevenir las recaídas. La respuesta, como lo habíamos comentado, el cloranfenicol, el cotrimoxazol, etcétera, son antibióticos que tienen utilidad, incluso amoxicilina, ¿ya? Pero para situaciones de erradicar portadores, ustedes tienen que usar un antibiótico que ¿qué les digo? Que se depure por vía biliar, de preferencia. Por eso usamos ceftriaxona, es una de las posibilidades, ¿ya? Y otra de las posibilidades que también va por vía biliar es amoxicilina, ¿ya? Entonces son situaciones, no es tanto por la aplasia de médula, sino es por otras circunstancias que un poquito se ha dejado de lado el cloranfenicol. Las fluorquinolonas erradican el germen, incluso en presencia de cálculos biliares, ¿ya? Incluso en presencia de cálculos biliares. Sí, también, por eso son de elección, ¿no? ¿Se entendió? Su primo hermano, ¿por qué digo primo hermano? Porque clínicamente se parecen, ¿ya? Clínicamente se parecen, empiezan con fiebre, con malestar, no hay foco. Eso es importante. En nuestro medio, persona que viene por fiebre y no hay foco, o sea, no tiene diarrea, no tiene un absceso ahí que justifique la fiebre, no hay una celulitis, no tiene una infección urinaria, no está tosiendo, no tiene una placa compatible con neumonía, qué sé yo, eso es que no haya foco, ¿ya? Hay que pensar hay pocas posibilidades, ¿ya? De frente no se van a ir a fiebre de origen desconocido, para eso hay que estudiarlo todavía. Una de las posibilidades es brucelosis. Y en el diagnóstico de brucelosis también cometemos muchos errores, ¿ya? Muchos errores. ¿Por qué? Porque tenemos ahora tantos exámenes para pedir en Bruselas que no sabemos qué pedir. Y a veces pedimos el set completo. Y te informan aglutinaciones, te informan rosa de Bengala, 2-mercaptoftanol, te piden todo y no sabes cómo interpretar, ¿ya? En el caso de la Brucela la cosa es muy simple. En el primer episodio de Brucela sirven las aglutinaciones. En el primer episodio de Brucela. Después simplemente ya no sirve. ¿Queda claro? En el primer episodio de Brucela. Entonces, si la persona viene, generalmente viene muchas veces y les dice, yo he tenido ya Brucela y pienso que puede ser lo mismo porque igualito me siento, ya no pidan aglutinaciones porque no les va a servir, ¿ya? Si las aglutinaciones son inespecíficas en la fiebre tifoidea, en la brucelosis son mucho más específicas, ¿ya? En otras palabras, si en brucelosis sale 1/200 o más, eso es brucelosis, no hay nada que discutir. Pero para el primer episodio, voy a ponerme como ejemplo, si a mí me da brucelosis y digamos yo me hago mis aglutinaciones para Brucela y salió 1/300, por decir, o 1/400, por decir, y me trato y me recupero, estoy sano un buen tiempo, un par de años, y yo pienso de que se me ha presentado nuevamente la Brucela, no puedo tomarme nuevamente aglutinaciones, porque esas aglutinaciones quizás se queden así por mucho tiempo, a veces de por vida, aun cuando estoy sano, porque como saben son solamente anticuerpos. Cuando uno forma anticuerpos para defenderse de un agente infeccioso y se elimina el agente infeccioso, ¿qué pasa con el anticuerpo? O el antibiótico que toman también elimina los anticuerpos. No, ¿no es cierto? El anticuerpo se queda ahí, ¿sí? El anticuerpo se queda ahí. Entonces, esas aglutinaciones van a seguir siendo positivas. No sirve para segundos episodios. En sospecha de recaída o segundos episodios, el único examen rentable es el hemocultivo o mielocultivo. Nada más. Las demás no sirven, ¿ya? Las demás no sirven. Y en una situación aguda, ustedes podrían pedir 2 exámenes. Uno son las aglutinaciones, ¿ya? Y el otro es la rosa de Bengala. Los demás exámenes son situaciones que, si bien es cierto, pueden salir positivas o negativas, no les va a ayudar en mucho, ¿ya? Ese 2-mercaptoetanol, por ejemplo, les va a servir para que ustedes, antes se usaba para situaciones de recaída, de cronicidad, pero llevaba confusión. En realidad no tiene mucha utilidad hoy en día. O sea, ustedes pidan aglutinaciones y pidan rosa de Bengala, no pidan otra cosa. Si tienen rosa de Bengala positivo y aglutinaciones, saben que debe ser mínimo 1/200, suponiendo que no llegue, 1/100, digamos,
Ya, ustedes saben, 1/100 no es positivo todavía, 1/200 sí. ¿Ya? Pero tiene rosa de Bengala positivo. Más clínica, es una brucelosis y lo tratan. ¿Ya? El gran problema es que en el segundo episodio o después ya no sirve. Ya no sirven las aglutinaciones. Bien, entonces hay una brucelosis aguda, hay otra forma de brucelosis que se llama localizada, que es un sinónimo ya de en el tiempo se puede presentar, y hay una crónica. La aguda tiene un periodo de incubación, siempre van a ver que hay un punto de corte de 7 días para casi la mayoría de las enfermedades. Tanto así que, esto siempre les recomiendo, si en el examen les preguntaran sobre el periodo de incubación de algún tipo de enfermedad y ustedes no tienen el dato preciso, juéguensela por la que diga 7 días. Es una forma de más o menos aproximarse. ¿Ya? Ahora, si saben exacto, en buena hora. De 7 días a 21 días. ¿Ya? Pero siempre va a ser más o menos bordeando la semana. Inicio agudo, ¿ya? Sobre todo en el caso de Brucella melitensis, que es el más común, el que más afecta al humano, acuérdense. Hay otra Brucella abortus, ¿no? Suis también hay otra, ¿ya? Pero acuérdense de la melitensis. Fiebre sin foco, ¿qué significa? Fiebre, y no encuentro lo que les decía, no encuentro algo que me explique la fiebre. ¿Ya? Pulmones están bien, aparato digestivo está bien, sistema urinario está bien, neurológicamente estoy bien, sin embargo tengo fiebre, y persiste la fiebre. Brucella, una posibilidad. En la exploración, justamente porque no hay foco, van a encontrar cosas que no son definitorias, ¿no? Puede haber linfoadenopatías, por ahí de repente encuentro algunos ganglios crecidos, puede haber esplenomegalia, eso tampoco es específico absolutamente de nada, ¿ya? Hepatomegalia tampoco, ¿ya? Pero esa fiebre sin foco hay que pensar en esta posibilidad, ¿ya? Y se le hace los exámenes que hemos comentado. ¿Ha tenido usted fiebre malta? ¿Ha tenido usted brucelosis alguna vez? No, nunca. ¿Qué es eso? Ah, ya, no ha tenido. Como no ha tenido, le pido aglutinaciones. Si sale positivo, tratamiento. Pero si me dice sí he tenido, ¿cuándo? Hace 3 años. ¿Y con qué le han diagnosticado? Y se nota que no te está mintiendo. O sea, sí ha tenido. Ya no pierdan el tiempo pidiéndole aglutinaciones. Y si lo van a pedir, bueno, pídanle, pero tienen que pedirle hemocultivo. La única forma de darle tratamiento es con hemocultivo. ¿Ya? O mielo en todo caso. La brucelosis localizada no se presenta en la fase aguda. Se presenta a aquellas personas que tienen brucelosis crónica o aquellas que tienen recaídas. ¿Ya? Puede tener cualquier localización, como dice aquí. Sin embargo, hay sitios frecuentes. ¿Ya? Uno de ellos, ¿ya?, es que a nivel óseo se presente una osteomelitis. Obviamente se va a hacer crónica. ¿Ya? Sobre todo a nivel de las vértebras lumbosacras. ¿A esto se le llama qué cosa? ¿Cómo se llama esto? Famoso, la sacroileitis por Brucella. ¿Ya? Sacroileitis por Brucella. Fíjense, puede haber orquiepididimitis, afectación prostática, afectación renal. Habíamos dicho que la Brucella también te puede dar, perdón, la Brucella también te puede dar síndrome nefrótico, ¿no? Muy bien. Puede haber complicaciones neurológicas también y puede haber endocarditis, y la endocarditis justamente es la causa de muerte. La endocarditis justamente es la causa de muerte. Cuando los pacientes con Brucella que se mueren, generalmente es porque han hecho endocarditis. Es bastante complicado tratar la endocarditis por Brucella. ¿Se acuerdan que era de indicación quirúrgica incluso? Del grupo JASEG, que al final era JASEG-CB. ¿Por qué? Porque no era solamente el grupo JASEG, sino ahí agregabas Coxiella, de Coxiella burnetii y de Brucella. No crece en los cultivos. Crecimiento lento. Por lo tanto, lo que tienen que hacer cuando tienen endocarditis por Brucella es recambio valvular. ¿Ya? Y es la causa de muerte. Brucelosis crónica, miren cuánto tiempo tiene que durar para decir que esto es una brucelosis crónica. La enfermedad por más de un año. Más de un año, ¿eh? Si no, no es brucelosis crónica. ¿Ya? No es brucelosis crónica. Sigue siendo aguda. Ya tiene 3 meses, sigue siendo aguda. Cuidado, se va a cronificar probablemente, sí. ¿Ya? Pero sigue siendo aguda. Tiene que haber fiebre. Por eso es que se le llama la brucelosis también como fiebre malta, ¿no? Fiebre malta. Entonces, todos los exámenes, ¿qué cosas nos vamos a acordar? Aglutinaciones, que es mucho más específico que en el caso de la fiebre tifoidea.
¿Aglutinaciones solas te pueden dar diagnóstico? Por supuesto que sí. 1/200 o más es diagnóstico de fiebre malta o de brucelosis, siempre y cuando la persona no haya tenido brucelosis antes. Si ya tuvo antes, no les va a informar mucho, ¿ya? Ahí tienen que recurrir al hemocultivo o mielocultivo. Entonces el diagnóstico, cuando utilizamos cultivo justamente, este medio, ¿no? De Ruiz Castañeda, fíjense que tiene positividad, no es 100%, pero hay una alta posibilidad de todas maneras, puede llegar de acuerdo a la técnica bien hecha hasta 75%, ¿ya? Sobre todo en el caso de recaídas, ¿ya? Donde es más rentable incluso el mielocultivo. Entonces, o el hemo o el mielocultivo, o piden ambos en todo caso, cuando la persona ya tuvo brucelosis. Se van a dar cuenta que cuál es el error que se comete. Me duele la cabeza. ¿Has tenido brucela? Sí. O ella misma o la misma paciente le dice, sí he tenido brucela hace algún tiempo y ahora lo que tengo es dolor de cabeza. De repente sea la brucela. Le piden sus aglutinaciones y obvio va a salir 1/400, 1/200 y le dan tratamiento por gusto y de repente es por otra cosa, ¿ya? Tiene que haber fiebre, ¿ya? Y en una segunda oportunidad o más lo que tienen que hacer es tomar mielo o hemocultivo. Si no, olvídense. Serología, rosa de Bengala, ¿ya? O la seroaglutinación en tubo, ¿no? Que es las aglutinaciones que ustedes piden. Hay otras, ¿ya? Hay otras que como están viendo aquí, sin embargo, no traducen mayor importancia. Para brucelosis aguda, rosa de Bengala, o le piden aglutinaciones o ambas. Y para la etapa crónica o recaídas, simplemente cultivos, o es hemocultivo o es mielocultivo, o ambos, ¿ya? O ambos. Es lo que sucede más o menos en el caso de leishmania, con la prueba de la leishmanina, ¿no? Una persona tiene leishmania, le haces la prueba, o reacción de Montenegro, que es lo mismo, sale positivo, le das tratamiento. Pero cuando ya esté sano, no tenga ningún problema, vuelve a hacerle la reacción de Montenegro, va a seguir siendo positivo, porque ya tiene anticuerpos, ha formado anticuerpos para defenderse de la leishmania. Por lo tanto, si vuelve a hacer una úlcera y parece leishmania, ¿para qué le voy a hacer la reacción de Montenegro? Ya no puedo, porque va a seguir saliendo positivo. Sea o no sea leishmania la lesión actual. Eso más o menos es lo que sucede acá, ¿ya? Tratamiento, pregunta examen. El tratamiento tradicional es dar doxiciclina más rifampicina, y es lo que se usa hasta hoy en día, ¿no? Doxiciclina más rifampicina. ¿Por qué se usa doxiciclina y por qué se usa rifampicina? Porque es un germen de tipo intracelular. Y a nivel intracelular, ustedes saben, actúa las tetraciclinas, actúa la rifampicina, actúan algunas fluorquinolonas, actúan los macrólidos, ¿no? A nivel intracelular, ¿ya? Se usa doxiciclina más rifampicina, es el tratamiento clásico. Se habla de 45 días, ¿ya? Que es más o menos un equivalente a decir 6 semanas, ¿ya? Con 3 días de diferencia, 6 semanas, 45 días, ¿ya? Que ojo, miren, se puede agregar también cotrimoxazol. Se puede agregar cotrimoxazol, ¿no? Pero este es el tratamiento que más se usa. Sin embargo, para evitar recaídas, lo que se sugiere es, en lugar de rifampicina, utilizar streptomicina, ¿ya? Streptomicina. Los que usan streptomicina, está demostrado, hay menos posibilidad de recaída. El problema es que la streptomicina, como saben, es un aminoglucósido que se administra por vía intramuscular. Y administrar diario por vía intramuscular durante 2 semanas es bastante incómodo para la persona, entonces eso hay que tener presente, ¿ya? Streptomicina. Y hay terapias triples. Doxy más rifa más strepto, por ejemplo, ¿ya? O doxy más cotri más strepto. Pero no tienen que marearse aquí. A ustedes si les preguntan, sigue siendo el tratamiento clásico. Doxy más rifa, ¿ya? Doxy más rifa. Y si les preguntaran a alguien que quiere un poquito molestarles, ¿qué cosa se debe agregar en el tratamiento para evitar recaídas? Streptomicina. Ese es el fundamento de la streptomicina. Está demostrado que usando aminoglucósidos disminuye, ¿ya?,
disminuye la posibilidad de recaídas. Cuando se habla de neurobrucelosis, el tratamiento, si se dan cuenta, es más o menos parecido, ¿ya? Más o menos parecido. Tiene un pronóstico reservado la neurobrucelosis, no es una cosa... ¿Han visto neurobrucelosis alguna vez? Ya, es un paciente igualito, con fiebre, postrado, que sale positivo, así como están viendo los exámenes, pero sin embargo tiene un compromiso neurológico importante, ¿no? Que no es un síndrome de meningio, sino es depresión del sensorio, ¿ya? Con trastorno del sensorio, llega casi a la inconsciencia, ¿no? Y en el caso de la endocarditis, ¿qué cosa tienen que hacer? Recambio valvular, ¿ya? Recambio valvular. Más o menos la cosa va así. Y esta es una pregunta, creo que es del año 2005 todavía, pero fíjense que les preguntan lo que está escrito. No les preguntan cosas novedosas ni cosas que de repente hayan salido recién. Seleccione el esquema terapéutico indicado en el tratamiento de la brucelosis humana. En toditos, fíjense esta doxiciclina, en algunos cotrimoxazol, en otros rifa, estrepto también, ¿ya? Sin embargo, dense cuenta cuál era el tiempo de tratamiento correcto. ¿Cuánto era? 45 días o 6 semanas, y el único que dice 45 días es este de aquí. Por ejemplo, un tratamiento de doxy más estrepto estaría bien, pero nunca va a ser por 15 días. ¿Ya? Si aquí dijera 45, se sobreentiende que las 2 primeras semanas va a usar estrepto y después va a continuar solo con doxy. Bueno, hubiera sido real, pero el único que te habla de las 6 semanas o 45 días es doxy más rifa. Y si se acuerdan, doxy más rifa es el tratamiento clásico, es lo que más se usa. Y justamente esa era la alternativa, o sea, no tenían que repasar más. Ni siquiera les piden las dosis. ¿Ya? Y las preguntas siempre son directas, ¿no? La causa más frecuente de fallecimiento en pacientes afectos de brucelosis. Hay meningoencefalitis que puede producir la muerte, por supuesto. La endocarditis también. Orquiepididimitis, bien difícil que mate a una persona. Los abscesos paravertebrales por sí solos tampoco imposible. La insuficiencia renal sí, podría ser. ¿Ya? Sin embargo, la causa de muerte, ¿cuál era? Endocarditis. ¿Ya? Endocarditis es la causa de muerte. ¿Y saben por qué es la causa de muerte? Porque los hemocultivos no crecen. Y sigue con el tratamiento empírico. ¿Y cuál es el tratamiento empírico de la endocarditis? Cuando hay vegetación y todo lo demás. Vancomicina, ¿más qué? Más genta. Y si sale estafilococo le agregan rifa. Vancomicina no cubre brucela. Gentamicina tampoco es el aminoglucósido nucleado. ¿Qué significa entonces? Que no les han dado tratamiento y la enfermedad progresa. Pero si hacen el diagnóstico a tiempo, probablemente no. ¿Ya? Probablemente no. Se define brucelosis crónica como aquella de duración superior a, que quede claro, ¿cuánto era? 1 año. 1 año o más de brucelosis, recién tenemos derecho a decir brucelosis crónica. Antes no. ¿Ya? Antes no.